principio, antes incluso de la era de los dioses y de los héroes, Dios hizo el mundo para el hombre y la mujer, poniendo en él a Adán y Eva, y lo llamó Edén. Quiso Dios que el hombre fuese libre, e hizo crecer, en el centro del jardín, un árbol que llamó del bien y del mal. Llamando al hombre y a la mujer les habló: todo lo que en el mundo he hecho, lo he hecho para vosotros, disfrutadlo. Solo este árbol reservo y os digo, no comáis de él, pues os traerá la ruina. Estaba el malvado envidioso de la atención de Dios al hombre, y habiéndolo oído todo, se acercó a Eva y la sedujo, diciendo: no quiere Dios que comáis de este árbol por miedo y envidia de que os volváis como él. Con similares razones sedujo Eva a Adán, y comieron, y al punto se sintieron desnudos y avergonzados. Dios, decepcionado, les expulsó del Edén. Por vuestra propia acción os habéis maldito. En adelante, todo digno deseo no ha de lograrse sin esfuerzo y sudor, y puesto que así lo habéis querido, el mal ha de formar parte de vuestras vidas. Así entró en el mundo la imperfección, y quedó condenado el hombre a, aun pretendiendo el bien, caer a menudo en su opuesto. ¿Miramos a cámara o no? Es que claro, mi expertise acaba de joderse totalmente. Entonces, claro, no sé si tenemos que empezar todos mirando a cámara como... Me siento muy observado. Todos lo miramos a él. Bienvenidos al primer episodio de Leyes Viejas, el espacio favorito de los 5 jacobitas escoceses que quedan. Hoy estamos aquí con un invitado de postín, Ernesto Castro. Según él mismo, se define como alto. Según su página web, es escritor, pensador y sonámbulo millennial. Y según la Wikipedia, es presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador y ladrón profesional. Puedes chequear, está ahí en Wikipedia. Tiene 34 años, es profesor de estética en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma, es conferenciante y tiene un sinfín de libros y poemarios, entre los que cabe destacar El Trap, Filosofía Millennial para la Crisis en España, que es el libro que le catapultó a la fama, pero no se le puede preguntar sobre él, so pena de recibir una agresión física. Realismo postcontinental, ontología y epistemología para el siglo XXI, que es un libro bastante denso que hace poco ha sido traducido al inglés. El gran pan ha muerto, palimpsestos todológicos, que es un libro que lo que tiene así que es súper curioso es que está prologado de forma póstuma por Miguel de Unamuno. Y la trilogía platónica, que personalmente es mi favorita, en absoluto porque sea lo que me he leído entero, que consta de Jantipa o del Morir, que es un diálogo entre distintas voces, el diálogo más puramente platónico, hablando sobre temas como el deber, como la moral y como en última instancia la muerte. Perictione o de la libertad, que es un diálogo bastante más sui generis, de una sola voz, muy envolvente, aunque algo más difícil de entrar en él, que va exponiendo distintas perspectivas sobre lo que es la libertad. Y hay un tercer libro que está por venir, que si no me equivoco, trata sobre el saber y está ambientado en Montjuïc, en Barcelona. La ambientación ha ido cambiando. Se ha ido de Montjuïc. Y se ha ido de Montjuïc, sí. Estuve tentando de hacerlo en alguna montaña catalana, Montserrat o Montjuïc, por todas las resonancias que tenía. Además, porque la fecha hacia la que me dirigía era el 92, pero al final parece que todo se encamina más bien hacia Sevilla. Era el juego de o las Olimpiadas o el 5º centenario con la Exposición Universal, y al final creo que va a ser la Exposición Universal, sí. Pues corrijo mi afirmación. El tercero por venir va sobre el saber, pero en Sevilla, que empieza igual. Por ese. En fin, una de las cosas que más me impresiona de Ernesto es la necesidad que tiene, la capacidad que tiene de aprender sobre todo y de meterse en una afición distinta y exprimirla cada 15 días hasta el final. Y creo que eso igual está relacionado con la forma de entender la filosofía en sí, como algo muy todológico que tiene, que ha expresado en numerosas ocasiones. Y bueno, bienvenido Ernesto y muchísimas gracias por dar a luz a Leyes Viejas con nosotros. Bueno, creo que va a ser el parto más fácil. No lo sé porque no he estado en otro, entonces no sé, parece muy complicado. Es un gusto, sí. ¿Qué tal el día? ¿Cómo ha ido hasta ahora? Bien. He venido de Barcelona, donde di la semana pasada una charla sobre YouTube para un festival de cine, de festival de jóvenes cineastas en la Fundación Miró, que era precisamente donde iba a estar situado la Astenia o del Saber. La Astenia del Saber iba a situarse hay una curva del trazado de la Fórmula 1 que corría por ahí por Montjuïc y en una de estas carreras, en el año 75, si no recuerdo mal, justo el año de la muerte del dictador, se salió del trazado, el coche, y arrolló allí a una docena de personas.
Entonces nada, pues me he vuelto aprovechado para estar ahí unos días con mi chica y he estado también leyendo a Galdós en la Biblioteca de Cataluña, que lo que más me gusta de ella es que hay unos archivos, hay unos muebles de madera que me llegan justo al pecho y yo como leo de pie, ahí me he leído Guerra y Paz, me estoy leyendo los episodios nacionales y me he leído también La broma infinita, o sea, libros de 1000 páginas, sí. Allí me los he leído a fuego. Y entonces, si hay alguien de pie en la Biblioteca Nacional de Cataluña, soy yo. Siempre. Siempre. Sí. Ojo, Manuel de Prada, que fue allí a investigar sobre Ana María Sagui. Sí, en el libro este que escribió. Eso es. No sabía que había sido allí. Yo sé que insiste mucho en lo de ir a las fuentes y que va a las bibliotecas allí a leer. Pero no sabía que había sido en Sí, Barcelona. yo me lo he cruzado 2 veces y las 2 veces ha sido en territorio nacional, en bibliotecas nacionales, en la de Madrid y en la de Barcelona, y siempre con el mismo asunto, que él estaba investigando a Ana María Sagui y yo estaba aprovechando algún lugar donde apoyarme de pie. Siempre lo mismo. Para leer un libro muy gordo. Para leer algún libro gordo. De hecho, lo traigo aquí para hacer... O sea, lo traigo aquí porque lo estaba leyendo justo cuando me habéis sorprendido en la parada de la Pues este es el libro que estoy leyendo, efectivamente, 10 novelas y un discurso de Benito Pérez Galdós, que son 1700 o casi 1800 páginas, pero claro, con bastante letruja. Y aquí están las 10 más tochas. Doña Perfecta, la desheredada, El amigo manso, Tormento, la de Bringas, La incógnita, Realidad, Tristana, Nazarí, Misericordia y luego la conferencia que dio cuando lo ingresaron en... Bueno, voy a apartar esto, ¿no? Vamos a hacerle publicidad. Bueno, a Benito Pérez Galdós. No creo que le importe mucho a estas alturas. Pero bueno, pues la querencia esta por leer de pie libros de 8 millones de páginas, o sea, es como especialmente difícil. No, al contrario. Bueno, no sé, yo es que sentado me quedo dormido. Entonces he descubierto que hay ciertos grados de inclinación que mi cuerpo tolera, pero 90 no es el adecuado. Es decir, 90 grados de piernas, no. 100, lo que sea 180, es decir, totalmente de pie, sí. Y luego una leve inclinación, así como un... Como en la playa. Como un inclinarse leve, como un estar medio tumbado, pero no tumbado del todo. Eso también mi cuerpo lo acepta. Como... Un triclinium romano. Eso es, ahí, ese espacio, eso sí. Pero cualquier cosa que salga de eso, mal. Sí, yo leer sentado siempre se me ha dado muy mal. Curioso. Habrá que probarlo. Será la querencia del metro igual. Sí, puede ser. Creo que Goethe o alguno de estos escribía de pie. Hemingway lo hacía, mi tocayo. Escribía más a máquina y hasta que no escribía la página perfecta no paraba. Y entonces pues estaba de pie con la máquina y siempre tirando los folios mientras los iba escribiendo, sí. Bueno, hay manías para todos los gustos, ¿no? Creo que Sheila llevaba unas manzanas podridas en el... A lo mejor se le pudrieron por otras razones, ¿no? Pero bueno... Se lo olvidaron allí, ya sé. Claro, como... sin más, ya no se las podía sacar porque le daban asquete. Está ahora esto muy de moda, lo de estar de pie, andar mientras trabajas, los escritorios, así que... Sí, yo vi hace poco a alguien que se pasó el Den Ring en una cinta de correr. Ya digo, me leí Los hermanos Karamazov en una cinta de correr, pero ya la cinta de correr se me empezó a quedar... no me gustaba tanto. Ya solamente de pie, tranquilo, sí. Durante un tiempo hacía mucho bici y la cinta de correr. Pero... no. Me empecé a hacer daño es que, claro, andaba muchísimo. andaba muchísimo. Y ya dejé de sentir ciertos dedos del pie, ¿sabes? Y y pensé, mira, si me voy a quedar cojo a base de estar de piel y corriendo mientras leo... Sería muy buena anécdota. ¿Cómo te has quedado cojo leyendo? Claro. Justo estoy leyendo una novela de Galdós que vale quedarse cojo, justo, Tristana. Sí. Pues si queréis hablamos de la manzana podrida de todas, la primera, ¿no? Efectivamente. Vale. Pues, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención así a bote pronto de recordar así a Daníbal? Porque has apuntado. Sí, has ido tomando notillas. Hombre, a ver, obviamente la cuestión de la ley vieja, la más vieja de las leyes es precisamente esta, el no comer del árbol del bien o del mal. Habéis elegido esa versión, ¿no? En vez del árbol de la sabiduría. Y es muy interesante ya cómo se vincula el saber con un saber práctico, que no es el árbol de ingeniería o física y química, sino que es un árbol que tiene que ver con el bien y el mal. Es decir, que el conocimiento verdadero es el conocimiento práctico o ético. Y cómo ese conocimiento práctico y ético está asociado a la vergüenza. Es decir, cómo no puede haber bien o mal sin responsabilidad y, por tanto, sin cierto concepto de culpabilidad.
y también cómo al momento en que se crea la ley también se crea la libertad de violar por lo menos esa ley. Eso es una cosa muy kierkegaardiano, es decir, como... Yo digo kierkegaardiana, ya a la gente le horroriza el que se pronuncie bien el nombre, porque parece que le está llamando gordo a Kierkegaard. Bueno, pues este Kierkegaard, su famoso libro que tiene sobre el concepto de angustia, habla bastante de esta escena y refiere a cómo la angustia es el vértigo ante la amplitud de posibilidades, cosa que surge precisamente en el momento en que hay una prohibición y que se suscita la posibilidad de violar esa ley. Entonces, claro, se puede decir que hay leyes viejas, libertades nuevas. Entonces está la libertad de saber, de conocer y por lo tanto también de arrepentirse de los actos que uno realiza. Entonces se abandona por medio de la fritz culpa, ese estado casi beatífico de darle nombre a las cosas y obtener los bienes de manera gratuita, y entonces ahí ya hay un momento de responsabilidad y de sacrificio y todo este tipo de cosas. Luego otra cosa que sería interesante comentar es el énfasis que se le ha puesto en el catolicismo posconciliar al mito, como un mito que en principio no debería ser misógino, aunque inicialmente yo creo que los que lo escribieron alguna idea patriarcal tendrían en su mente, ¿no? Además defendiendo tanto la idea de los patriarcas de Israel, etcétera. País y concepto que también ahora está muy discutido por otras razones, bueno, que en realidad también están contenidas en el Antiguo Testamento, de todos modos, el tema de la tierra prometida, etcétera. Y en los últimos tiempos se ha señalado más el aspecto de la igualdad, es más, y la unidad. Es decir, que Eva no es inferior a Adán por provenir de su costilla, sino que el mito pretende contar la cuestión de que hombres y mujeres son iguales y que provienen de una misma semilla, y que no existe una especie de maniqueísmo o dicotomía, es decir, que los hombres no vienen de Marte y las mujeres de Venus, que digamos que la forma que tiene la Biblia de expresar que hombres y mujeres, si no son iguales, al menos tienen la misma esencia y no son como dos polaridades tipo bien y mal, es esto básicamente, que vienen de la misma carne. O sea, por oposición un poco... Por oposición a pensar que hay dos principios, ¿no? Sí. Y que son, al punto platónico, quizá, de las cosas que encajan. Claro, lo interesante es que se parte aquí de un principio también medio, no sé, si no de Platón, porque Platón había muchas cosas, sí, que se interpreta como platónico, que es o neoplatónico, que es que el mal es parasitario del bien. Y bueno, que es también la lectura en última instancia machista, es decir, que la mujer no existe como principio independiente, sino que es el segundo sexo, es decir, que las mujeres son hombres disminuidos, que ya está, o menores de edad, eternos infantes, toda esta teoría. Pero bueno, ahora se enfatiza más en la otra parte, ¿no? La idea de la unidad más que la idea de la desigualdad. ¿Desde dónde se enfatiza eso? Pues desde este catolicismo posconciliar. Estábamos comentando antes de grabar una conversación de Julio Llorente y Anaïri Simón en una asociación católica sobre estos temas, y ellos recalcaban frente a los que reivindican Judith, ¿no? Se llamaba la mujer previa que estaba casada con Adán, que es expulsada del paraíso y todo este rollo, creo que se llama Judith, no me acuerdo ahora ya mucho de la Biblia. Y se enfatiza este asunto, ¿no? Que la razón por la que la primera mujer que procrea viene la costilla es la unidad, no la desigualdad. Sí. Yo qué sé. Judith es fuera total, es una cosa posterior total, o sea, es fuera de canon total. Pero sí, el punto este que dices es cierto, el tema del cambio. Si le hablas a whisky, me hablas a mí o hablas a whisky. Estoy pensando mientras hablo y mientras tal, no puede ser. Yo tenía un profesor que era capaz de sonreír y dar clase al mismo tiempo, lo cual, o sea, puedes tener una ligera como comisura hacia arriba, ¿no? Monalisesco. Pero este profesor era capaz de mantener una sonrisa, full sonrisa mientras hablaba, y además ponía unos acentos en griego y en latín cuando leía los originales, que a veces mantenía. Entonces decía, Joapeiron Caifastes, y luego seguía, pues así como estamos hablando de Homero, no sé qué, y mientras tanto una sonrisa de Joker horrible, pero ya lo de beber whisky mientras hablo y reflexiono me parece... Bastante definitorio de lo que es esto, la verdad. Efectivamente. No, pero vamos, dentro de lo que has dicho, es que has tocado un montonazo de temas que me parecen muy interesantes. He hecho un índice de la charla. Sí, en realidad sí, de un montón de cosas de las que teníamos nosotros en la cabeza que queríamos hablar. Te has dejado fuera una. Vale. Entonces, si te parece, vamos a esa. Venga, vamos recuperando. Una cosa que me parece interesante, que está en el mito de Adán y Eva, pero sobre todo está desde antes, desde el Génesis, es el concepto del mundo como hecho para el hombre. Que es un concepto que me parece muy sugerente porque hay o sea, sobre todo por dos motivos. El tema de que el mundo sea comprensible,
que es algo que me parece loco. O sea, que hable el mismo idioma del mundo que somos capaces de pensar las personas, con énfasis específico en las matemáticas, pero en general me parece... Efecto profesional Bueno, sí, pero, o sea, que, vamos, a mí de la parte de matemáticas siempre me llamó especialmente la atención lo de los números imaginarios, que es una cosa completamente inventada y que luego resultan funcionar en la realidad. O sea, ese concepto de que, o sea, esa cosa de que la realidad sea comprensible, por un lado, y por otro lado, una noción que me parece más elusiva, pero que tiene más peso, que es la de que en cierto modo, el ser humano es lo que le da razón de ser al universo. Porque el resto de cosas del universo no se preocupan de la razón de ser. Hasta donde conocemos. Pero dentro de lo que conocemos, no hay nada en el universo fuera de los humanos que se preocupe en absoluto de algo parecido a la razón de ser. Y los humanos sí. Lo cual, en el fondo, significa que los seres humanos dan razón de ser al universo. Claro. Y además ahí hay un poco de kantismo, como es el centenario del chino de Königsberg, pues vamos a recordar la famosa teoría suya de que las condiciones de posibilidad de los objetos son también las condiciones de posibilidad del conocimiento del mundo. Y hay un poco de kantismo en el mito porque la razón de que el mundo sea comprensible es que el ser humano ha puesto los nombres. Entonces, es que nosotros hemos proyectado estas categorías sobre el mundo y por ese motivo se nos hacen... el nombre verdadero de las cosas es el nombre puesto directamente por Adán. Entonces hay un tema como volitivo de que parece que la facultad más importante para conocer las cosas es la voluntad, ¿no? Como el atreverse a hacer las cosas y también es el atrevimiento de querer conocer demasiado lo que lleva a la expulsión de ese Edén creado exprofeso para el hombre, ¿no? Entonces, claro, vivimos en un mundo post-edénico, incluso post-babilónico, en el que el ser humano ha querido restablecer, ha querido volver a crear el paraíso en la tierra y alcanzar el cielo, etcétera, y nos hemos dispersado en un montón de lenguas, cada una de ellas con sus propios conceptos, ininteligibles los unos respecto a los otros. Efectivamente, entonces el mundo se nos ha vuelto incomprensible porque la propia sociedad y el propio ser humano se nos vuelve incomprensible a través de la multitud de lenguas. Efectivamente, las matemáticas se ofrecen como un lenguaje artificial que restablecería esa unidad perdida y así pues un paper en matemáticas, según cuenta el mito, pues es igualmente comprensible por cualquiera con que sepa un par de cuestiones de notaciones, etcétera. Pero la notación no es arbitraria y una de las grandes, yo creo, ventajas que tuvo la notación de Leibniz frente a la de Newton en el tema del cálculo, el famoso debate de cuál de los dos fue el que inventó esto primero, o lo descubrió, porque claro, las matemáticas se inventan, no se descubren, etcétera. Pues la ventaja que tenía la notación de Leibniz era que era más sencilla, más fácil de manejar, más comprensible, ¿no? Entonces hay un tema también de manipulación del mundo, donde los lenguajes formales son instrumentos, en cierta versión del asunto, que sirven simplemente para ordenar un material que de todas formas nos desbordaría si quisiéramos comprender en su esencia más íntima. Y lo que ha señalado, aparte de los números imaginarios y de toda la matemática de comienzo del siglo XIX, que se termina aplicando en la mecánica cuántica, es un bonito ejemplo de lo absurdo que resulta buscar una funcionalidad y practicidad inmediata a la ciencia básica, que es a lo que nos está obligando esta universidad de los papers, de la burocracia y la rentabilidad social o económica inmediata, que al final... Sí, cuando tiene un problema en la cara, tipo COVID, te puede sacar una vacuna con todos los caveats que quieras añadir, ¿no? Pero a largo plazo, pues parece estancada en una rentabilidad muy corta y promoción curricular y poco más. Me interesa entrar más a fondo, es decir, ¿tú tienes alguna idea de por qué demonios pasa que algo como el saber matemáticas, que decías antes, las matemáticas se descubren o se inventan? O sea, a esa pregunta, que a mí me parece que tiene una respuesta clara de se descubren por este tipo de cosas, porque son cosas que luego tienen una utilidad práctica en otros ámbitos, o sea, son cosas que de alguna forma tienen existencia. Este verano he estado leyendo El camino a la realidad de Penrose, si lo has leído, pues que habla al principio justo de esto, de decir, es que de alguna forma las matemáticas tienen que tener existencia. Ya. Pero esa existencia es elusiva, o sea, es decir, ¿dónde están las matemáticas? Porque están en la cabeza de la gente, pero tienen una representación real en el mundo. Pero el mundo no es matemático, ni mucho menos, porque las matemáticas son exactas e ideales por sí mismas. Entonces, esa relación de realidades es algo que me parece muy llamativo. O sea, ¿tú tienes alguna idea tuya o desde el naturalismo genérico, cómo se entiende
la comprensión especial del mundo que tiene el ser humano en este sentido. Claro. En el naturalismo genérico, que al final es un juego de palabras continuo, al final la idea fundamental en el campo científico es la generalización. Es decir, en ciencia un resultado que no puede ser generalizado no es conocimiento científico, será otro tipo de conocimiento, ¿no? Aquí tenemos un conocimiento ordinario entre nosotros que tiene que ver con los sentidos de la vista y el oído, incluso del olfato si nos acercamos mucho unos a los otros, que no puede ser tampoco replicado. Es decir, esto si lo pusiéramos en tela de juicio con los estándares cartesianos más exigentes, pues podría ser que fuera una alucinación, pero nos conformamos con este nivel básico de conocimiento. Entonces, las matemáticas desde un cierto punto de vista, que también es el mío, no es que digamos que se inventan, pero esa invención crea mundos. Es decir, que al final las matemáticas van cerrando campos que responden a sus propios lenguajes formales. La matemática no es una ciencia, sino una multiplicidad de formalizaciones posibles del mundo. Entonces, hay muchos campos matemáticos que no son conexos entre sí. Quiero decir que al final que tú puedes saber mucho de un campo matemático y no tener ni idea del otro, porque no existe una única matemática. O sea, si la naturaleza es un libro escrito en caracteres matemáticos, pues esos caracteres son tan múltiples como los que puede haber entre el chino, el árabe y el castellano. O sea, están todos escritos, pero el código es distinto. O sea, al final la postura es que no es que el universo se adapte a las matemáticas, sino que hay muchas matemáticas para describir una realidad que no es conexa. Claro, efectivamente. Y esta cuestión de que el mundo no es uno, que no existe el mundo, en teoría de Marcus Gabriel, o que hay tantos mundos como géneros existen, ¿no? Que cada realidad cierra con unas regularidades que pueden ser comprendidas, que no es simplemente una proyección subjetiva. Esto es importante decirlo, ¿no? Que al final podemos caer en el opuesto de decir, vale, las matemáticas no son objetivas y existen un topos uranos y los vamos descubriendo, sino que las matemáticas, pues en el fondo son como categorías mentales que vamos proyectando y al final, pues el mundo no sabemos cómo es, porque siempre lo vemos a través de nuestros ojos, estas gafas kantianas que nos ciegan y al mismo tiempo nos permiten ver. No, efectivamente hay una materialidad de las matemáticas obvia en las propias operaciones del compás y la regla en la geometría, y luego posteriormente la permutación de los signos. O sea, hay unos elementos bien materiales en las operaciones matemáticas, y luego su aplicación tecnológica o científica, de las ciencias sean naturales o como queramos llamarlas, que efectivamente lo sitúan en ese campo intersubjetivo de lo que siendo creado, siendo contingente, genera necesidad. Esta es la idea básica, ¿no? O sea, quiere decir que las matemáticas no es necesario que hubieran sido descubiertas, es contingente cómo se desarrollaron, y además hay otras civilizaciones que desarrollaron matemáticas un poco distintas, que luego hemos visto que tenían aplicaciones o que demostraban o apuntaban hacia teoremas de matemáticas nuestras. En el caso chino es bastante singular a ese respecto. Cómo se anticipaban en ciertos campos que para nosotros son tardíos, pero para ellos eran iniciales por su visión del mundo, por un montón de cosas, ¿no? Entonces y esto es importante decirlo, hay una relación muy obvia entre el tipo de ontología que uno sostiene y las matemáticas que desarrolla. Bien, entonces no es para nada arbitrario que el contexto griego, con su visión del espacio y del tiempo, desarrollara la geometría euclídea y no otra cosa. Mientras que en el contexto chino se desarrolla otro tipo de matemática que yo no estoy lo suficientemente formado como para explicarla aquí así graciosamente en 15 segundos. Pero por lo que he leído y por lo que he visto, sobre todo Needham, que es un tío que tiene 9 volúmenes, Joseph Needham tiene 9 volúmenes o 10 de la ciencia en la civilización china. Pues este tipo dedica bastantes páginas a hablar de este tema, sobre todo de las matrices, de cómo los chinos desarrollaron una matemática matricial parecida a lo que luego apareció en el siglo XIX en Europa. Lo que yo te iba a preguntar, a raíz de lo que me comentabas de las distintas formas de la matemática, o sea, la perspectiva que tú tienes de ello es que, al fin y al cabo, como tu forma de ver el mundo ontológicamente, tu cosmovisión influye en la matemática que desarrollas, la matemática no deja de ser una expresión, en cierto grado, de esa cosmovisión que adapta a su vez la realidad, o sea, genera la realidad que pretende explicar y adapta la realidad de esa cosmovisión. Claro. Sin dejar de tener un fundamento material evidente. Sí. Pero no dejaría de ser un límite, entonces. Porque nosotros podemos entender. Claro, o sea, sí, claro. Cualquier forma de entender la realidad limita lo que entiendes de la realidad. Pero de hecho eso está muy bien explicado matemáticamente. O sea, los teoremas de incompletitud de Gödel no dejan de decir eso de una forma matemática. Claro. Y
a mí lo que me llama la atención es que muchas veces entre esos campos de la matemática que están muy poco relacionados o que es difícil juntar uno con otro, se tienden puentes automáticamente en un tercer campo que no tiene por qué estar hilado con ellos. A mí, en ese sentido, una cosa que me fascina, no sé hasta qué punto estás familiarizado con ella, es la del conjunto de Mandelbrot, el fractal del conjunto de Mandelbrot. Que una vez que empiezas a medir cosas dentro de ese fractal, te salen resultados de muchísimos ámbitos de la matemática y no tiene nada que ver ni con la geometría, ni con los fractales, ni con los complejos. Te salen precisamente cosas del tipo de matrices, te sale la sucesión de Fibonacci allí, sin mucho sentido. O sea, tiene una barbaridad, o sea, todos los números, si numeras, te empieza, o sea, como que dentro del fractal de Mandelbrot están todas las matemáticas. Y eso me llama mucho la atención en el sentido de decir, hombre, si suponemos que la realidad, o sea, que la forma de entender la realidad, que la perspectiva, que la cosmovisión da lugar a unas matemáticas que a su vez dan lugar a unas realidades o sea, a unos géneros que responden a eso que hemos definido, es llamativo que esos géneros siempre sean, en cierto modo, compatibles. O sea, nos retrotrae a una realidad subyacente que no dejaríamos de estar desde el principio planteando perspectivas sobre ella. Sí, es decir, al final el monismo no se puede tampoco negar de partida, simplemente aceptarlo. O sea, pues se podría incluso postular y el monismo al final, el monismo científico contemporáneo es más bien un horizonte de integración de nuestras teorías. Sabemos que avanzamos en ciencia en el momento en que teorías hasta entonces dispersas se van integrando en una visión más amplia. Y esa es la visión del mundo que hay desde el giro copernicano-kantiano, básicamente, que el mundo no es una cosa ahí, no es el conjunto de todas las cosas, sino que es el horizonte de integración máxima de nuestras sabidurías y prácticas. Entonces, en ese sentido, tiene sentido esto que estás diciendo, de que efectivamente los géneros tienen ciertos patrones o ciertas leyes, podrían esas ser las leyes más viejas que podemos ver, ¿no? Las leyes del cosmos, que efectivamente toleran ciertos fenómenos y nosotros no otros. Y hay ciertas regularidades que provienen de campos muy distintos que se estructuran con principios, pues eso, como el número pi aparece por un montón de sitios, ¿no? Hasta el radio de la curvatura de los ríos de repente obedece a ciertas cosas que tienen que ver con pi. Yo recuerdo haber leído un artículo al respecto, yo qué sé. Sí. Pero tampoco hay que caer en el punto formalista de que casi las matemáticas generan el mundo, ¿no? Es decir, que al final pueden ser un límite, efectivamente, unas restricciones. Y que si de todas maneras se pueden desarrollar nuevos modelos o formatos que den cuenta también de una realidad que sabemos que está estructurada porque se mantiene, porque se preserva. Bien, esto también entra en el debate, volvemos a lo mismo, de si el mundo ha sido creado para el hombre o no. Es decir, el principio antrópico débil yo creo que es inexcusable. O sea, la idea de que vivimos en un mundo que nos hace posibles a nosotros. Pero otra cosa es que el mundo haya sido creado con la finalidad de crearnos a nosotros. Pero que vivimos en un mundo en el que existen las condiciones de posibilidad de que haya un planeta a distancia de una estrella habitable en el que puedan surgir por masa seres con conciencia, etcétera, es que es obvio que vivimos en un mundo con esas características. Lo que resulta ya muy abusivo y teleológico es pensar que el mundo ha sido creado para nosotros. Pero el principio antrópico débil de que, obviamente, estamos en un mundo que ha posibilitado la realidad, que es que aquí estamos, eso es inexcusable. Y eso, en la línea de lo segundo que decías, lo que hemos dejado más sin tocar de este punto, que es el tema de que, en cierto modo, somos lo que da sentido, entendiendo eso como decir, somos la única cosa hasta la fecha que conocemos que hace tal cosa como dar sentido a... Es decir, que... la única cosa que entiende, por así decirlo. Pero no es solo entender, no, porque hay animales que entienden, o sea, hay muchísimos animales que entienden un montón de cosas. Pero el dar sentido a, o sea, el tener propósitos, el escribir Troya, o sea, dar belleza es humano. O sea, la belleza está ahí, pero sin lo humano no estoy siendo capaz de expresarlo, pero... o sea... que somos la criatura hasta donde conocemos que es la única que es capaz de decir esto qué bonito es y de decir yo quiero esto y tengo este propósito y pensar cosas grandes y colorear el dibujo.
No, al contrario, precisamente lo que muestra la etología y el estudio de los animales es que los animales tienen propósito, construyen planes bastante a largo plazo, tienen una herencia genética y memética de sus ancestros. Yo siempre pongo en clase el ejemplo de una presa que hay en Canadá que tiene, no sé si 50 o 60 años, lo cual para esperanza de vida de 5 años de los castores es literalmente para ellos como España para nosotros. Entonces ellos nacen en esa presa y morirán por esa presa, y para ellos esa presa es su estado, su nación. No sé cómo lo comprenden porque no nos comunicamos. Estamos otra vez en este tema post-babilónico de que desde luego resulta ingenuo intentar escapar de nuestra dotación de sentido. Entonces, plantearse si somos los únicos o hay más, pues es una pregunta legítima, pero obviamente para nosotros tiene sentido nuestro sentido. Entonces, ahí está la paradoja de que los antiespecistas, para muchos, son los que llevan el especismo a su máximo extremo, que pretenden aplicar los mismos criterios éticos y morales fuera de nuestra especie, pero es que pertenecemos a esta especie. Es decir, no podemos escapar de una cierta concepción de la ética vinculada a la nociocepción, es decir, la percepción del bien y del mal a través de sentirte bien o mal, y que por tanto entendemos que los seres que experimentan el placer y el dolor como nosotros, si no son sujetos morales porque no tienen responsabilidad o conciencia ni sentido del deber, sí que son pacientes morales porque pueden sufrir o disfrutar de bienes éticos y estéticos, ¿no? Los animales también se extasian. Tú le pones a un perro un vídeo en YouTube y se queda viendo lo que hay delante, ¿no? Y le gusta el frisbee por razones que no son estrictamente prácticas que tengan que ver con su supervivencia. Entonces, no somos, evidentemente, eso sí que lo sabemos, no somos la única especie que da sentido al mundo, pero que resulta muy complicado, incluso cuando somos tan generosos, escapar nuestros sentidos, eso es obvio. Y que lo que se trata en todo caso sería de ser coherente con nuestra donación de sentido ético, estético, político. Lo cual me lleva a otra de las cosas que esa sí que está dentro de lo que decías tú al principio, que es el tema moral. Tanto desde el punto de vista de que el pecado original, el mal primigenio, es la querencia de definir por ti mismo lo que es el bien y el mal, como en la realidad práctica, que es, o sea, el bien y el mal son términos con los que todos nos movemos, que en general están en cualquier discurso, decimos que ciertas cosas son buenas, otras son malas, pero resulta muy difícil en general saber a qué hacemos referencia. Son de estas cosas que una vez que escarbas, decir por qué las cosas están bien o mal, suele ser una pregunta difícil de contestar. Entonces, a este respecto, ¿tú qué piensas? ¿Cómo se plantea qué es bueno y qué es malo y por qué? Platón tiene esta famosa sentencia de que el bien está más allá del ser, ¿no? Epekeina tesousias. Y de hecho, muchos sostienen que su teoría de las ideas viene justamente de esta inaprehensibilidad del bien, que siempre podemos imaginar escalas, ¿no? Aparentemente, las cosas o son o no son. Pues o eres Mesa, o eres Vaso, o eres Ernesto, o eres Santiago, pero no existen como medio Ernestos y medio Santiagos, ¿no? La realidad es discreta, aparentemente. Pero hay realidades continuas, que son los valores. Siempre podemos imaginar un podcast mejor o peor, si podemos pensar en un paisaje más o menos bello. Entonces hay ciertas cosas que sí que de repente, frente a la verdad que no tolera aparentemente nada entre medias, sí que la belleza y la bondad tienen como grados, ¿no? Entonces podemos entender el bien como una aspiración a mejorar nuestras prácticas. Ponemos lo mismo, si el mundo es la integración de nuestras teorías, parecía que el bien sería la integración de nuestras prácticas, que de repente fuéramos totalmente coherentes, y no solamente coherentes, sino que acertáramos porque claro, puedes ser perfectamente coherente en tu maldad. Si el mal no es simplemente la sombra del bien, sino que el mal tiene realidad sustantiva, entonces tú puedes ser perfectamente coherente en el mal, pero cosa muy complicada, porque incluso hasta el más perverso de los hombres se autojustifica diciendo que lo que está haciendo es el bien, ¿no? Es decir, incluso los ejemplos que siempre suele poner, ¿no? Del mal radical nazi, pues había una apariencia de verdad y de bondad incluso, ¿no? Y de belleza en lo que se quería allí montar. Entonces, el bien y el mal. Se suele definir a veces, se simplifica mucho diciendo, bueno, pues están en ética los que piensan que el bien depende de los principios y quien piensa que depende de las consecuencias, ¿no? Pero es obvio que cuando actuamos, pues actuamos conforme a ciertos ideales que pueden estructurarse como normas, principios, deberes y ciertos resultados, ¿no? Bueno, ¿esto se termina cumpliendo o no? Porque tú puedes tener muy buenos propósitos y luego eso no cumplirse y por la vía del bien o de querer enmendar una injusticia, cometer muchas más. El ejemplo de la literatura clásico era el Mijael Koljas,
Este señor al que le embargan un carro y buscando que le restituyan esa injusticia, quema el mundo. El ejemplo contemporáneo político sería Israel, ¿no? Es decir, Israel se ha calentado y ha empezado a enmandar una injusticia obvia, ¿no? Un atentado terrorista, cometiendo él a su vez unos cuantos más, ¿no? Por el camino. Entonces, claro, hay un tema de adecuación de los principios y los fines, ¿no? De lo que está antes y lo que está después. Mi ética, mi visión de la ética o de la moral tiene más que ver con lo que está en medio. Es decir, cuáles son más bien las costumbres, las virtudes que a veces fallan, pero que por lo general pues se mantienen en un camino correcto y que te permiten revisar críticamente tus principios y al mismo tiempo irlos ajustando a una realidad cambiante. Entonces, las virtudes clásicas pues ya sabemos cuáles son, ¿no? La fortaleza, la prudencia, la valentía y a veces se dice la tolerancia. La prefiero a otras versiones más clásicas, ¿no? Lo más interesante es que esas 4 virtudes cardinales son contrarias 2 a 2. Es decir, la prudencia se opone a la valentía, igual que la tolerancia y la justicia, porque fiat justitia pereat mundus. Y si eres valiente, no eres tan prudente, ¿no? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se armonizan? ¿Cómo funcionan estas 4 virtudes? La respuesta clásica platónica sería que la sabiduría, precisamente. Es decir, conocer el mundo te permite saber en qué momento hay que ser valiente, o hay que ser prudente, hay que ser tolerante, o hay que ser justo. Es el conocimiento de lo que el mundo es, de lo que se deriva el deber ser. Mi teoría ética no es una teoría deontológica ni así normativa, no es una teoría que pretenda decir cómo debe comportarse la gente, porque yo creo que en general la gente sabe comportarse mejor de lo que se piensa y que el bien predomina más que el mal. Yo creo que eso además es una enseñanza muy novelesca, ojo, Los grandes novelistas suelen ser grandes altruistas, es decir, gente que pone mucho en la piel ajena y que descubre efectivamente cómo el mal es parasitario del bien, cómo uno quiere enmendar entuertos y salir a rescatar doncellas y a derrocar tiranos, y por la vía de querer hacer el bien terminas generando el mal, ¿no? Que es lo que le pasa a Don Quijote y lo que le pasa a muchos personajes también de Galdós. Entonces, mi teoría es una teoría sobre todo que tiene que ver más bien con analizar cómo la moral se va desarrollando, ¿no? Cómo la moral no permanece fija, sino que se va desarrollando. Y de ahí el concepto de generosidad. La generosidad entendida como la virtud dinámica que va transformando qué se distribuye y a quién se distribuye, ¿no? Cuáles son los sujetos y los objetos del bien, ¿no? Porque claro, en una visión muy restringida, los sujetos del bien son mis familiares, o los miembros de mi tribu, o de mi país, o de mi pueblo, o de mi ciudad. Claro, hay ciertos filósofos hablan de los círculos de empatía, ¿no? Como hemos ido históricamente ampliando el círculo de empatía, pero que también se puede perfectamente volver a reducir. Y estamos viendo precisamente cómo en el choque entre los valores éticos y los políticos, pues puede haber una reducción perfectamente y una deshumanización y una desmoralización de la interacción entre los seres humanos. Y de los otros seres a quienes también se puede aplicar, por medio de actos generosos, ciertas virtudes o ciertas consideraciones morales que nos aplicamos generalmente a nosotros mismos. Entonces, por ahí iría un poco la visión mía. ¿Qué es el bien? Así definirlo como tal es imposible, volvemos a lo mismo, ¿no? Porque es interesante, hay filósofos que hablan de que la idea del bien es una idea indefinible o que digamos que puede superponerse o supervenir, se dice en la terminología filosófica, sobre otras características. Por ejemplo, pues el bien suele supervenir con la buena conciencia o con el placer o con la conveniencia social, pero no se reduce a eso. Y cualquier definición que tú ofrezcas del bien puede plantearse la pregunta, siempre abierta, dice Moore, de ¿y esto por qué es bueno? Vale. No, lo bueno es la procreación, ¿no? Proliferaos y conquistad el mundo, ¿no? En plan, en la Biblia. Bueno, ¿esto por qué es bueno? Y en ciertos contextos de superpoblación, tal, a lo mejor no es bueno. Y en ciertos contextos de invierno demográfico, claro, lo que es bueno en España, a lo mejor no es bueno en China. Lo que es, y así, con todo, ¿no? Claro que volvemos a lo mismo de que no son campos totalmente continuos, ni conexos totalmente, sino que el bien también pelea contra sí mismo. Es decir, que hay una pelea de dioses continuamente y hay verdaderas paradojas morales. O sea, que las paradojas morales no son un invento de los filósofos. Que en un momento dado tú tienes que elegir entre dos bienes igualmente legítimos y que entran en conflicto. Lo más clásico de Sartre, ante la invasión de Francia por los alemanes, ¿qué hago? ¿Me quedo con mi madre que está enferma o me uno a la resistencia contra el nazismo? Y eso sucede en la militancia política. O sea, tú no el que está a todas, el que está todo el día en Twitter por todas las causas, ese es el que menos contribuye al bien, que el que decide optar por un bien parcial pero realizable. También está el tema de lo factible, volvemos a lo mismo, ¿no? Tú tienes muy buenas intenciones, pero de buenas intenciones está empedrado el infierno.
Me estoy enredando muchísimo y tú no has dicho ni una sola palabra. Yo estoy aquí, yo tengo asiento en primera fila, pero vamos. No, te quería preguntar precisamente con esto de la militancia política, porque al final siempre se acaba criticando la contradicción y acaba siendo como el demonio contra el que luchar. El hecho de en Twitter, no, es que tú has dicho hace 7 meses lo contrario a lo que estás diciendo. O sea, al final no existe bien sin contradicción, no existe. Interesante. Una forma. Yo creo que no existe realidad sin contradicción. Yo ahí sí que soy muy hegeliano, es decir, que al final las contradicciones están en el mundo y que un pensamiento que elimine por completo las contradicciones, yo creo que ya se está contradiciendo con la realidad misma. Es decir, que ha creado su propio mundo paralelo en el que cree que los teoremas de Gödel no se cumplen, ¿no? Y que es completo y además perfectamente demostrable, ¿no? Y se dejan todo, ¿no? O sea, han creado un pequeño palacio de cristal donde todo es perfecto y desde ahí se arrogan el derecho a decir que todo lo demás es indefinido, degenerado, ¿no? Hay ciertas corrientes filosóficas muy en esa línea. La voluntad del sistema es un poco esa, ¿no? Es decir, voy a cerrar mi sistema y mi forma de pensamiento y así, por lo menos en este campo, no va a haber contradicciones aparentes. Por lo menos. Al final acaba siendo una aproximación. Yo tengo Claro, mi pequeño entorno en el cual sí. no soy contradictorio. Claro. Pero si sales de ahí. Entonces, la contradicción es un mecanismo narrativo maravilloso, es el motor del mundo, podríamos decir, y es también una forma de conocimiento, es decir, que al final uno va descubriendo lo que cree conforme va presentándose esa creencia en contextos distintos y teniendo resultados inesperados, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, bueno, no sé cómo decirte. También te digo que detectar contradicciones es el trabajo más fácil del intelectual vago, ¿no? Es decir, es el nivel 1.0 de cualquier debate intelectual, darte cuenta de que alguien ha dicho A y no A. Y lo complicado está en ofrecer B, en ofrecer la alternativa, ¿no? Porque puedes tú, cualquiera, el más retrasado de nosotros, puede ver cualquier gobierno o cualquier militante o y ver contradicciones, ver que ha sostenido A y no A. El trabajo de neutral no es... No, los fact-checkers son lo peor del mundo. Estuve hace poco hablando con dos que se dedican a este asunto, que están en una compañía cuyo objetivo principal es concienciar a la ciudadanía para que la próxima vez que haya un cataclismo social del tipo de la pandemia, el pueblo confíe en sus gobernantes. Lo cual me parece un trabajo orwelliano que se ajusta perfectamente a lo que yo entiendo que es el fact-checking. Claro. Dice la noción de gobernante, pero... Claro, porque efectivamente cualquiera puede pillar un renuncio al mayor de los filósofos. Pobre Hegel, su trabajo, iba a decir trabajo final de máster, imagínate si ya estoy deformado yo profesionalmente. En su tesis tesina. Creo que fuera su tesis de habilitación, que pretendía demostrar así matemáticamente que tan solo existían 6 planetas, creo recordar, el día justo un mes antes de que se cubriera el séptimo. No sé si que era Saturno, ¿no? Urano, alguno de estos. Entonces, claro, cualquiera puede pillar un renuncio al más brillante o inteligente de los filósofos, que es interesante sobre todo por sus contradicciones, porque sus contradicciones nos hacen pensar, porque en alguna forma capturan las contradicciones que están en el mundo, ¿no? Obviamente. Y... sí, por ahí iría la cosa, que no hay política. No voy a ponerme en plan Pablo Iglesias, Turrión 2015, ¿no? De cabalgar las contradicciones a pelo, desvelenado y sin riendas. Sí, pero yo creo que ya pasó la época heroica y épica, ¿no? De los grandes caballeros andantes y ahora practicamos la caballería sedentaria de los podcasts. Podcast de hombres eternos aquí, madre mía. Pero... es decir, volviendo un poco a lo que es la noción del catolicismo, del bien y todo eso, yo en eso sé que estoy completamente en desacuerdo con Santi porque ya hemos tenido varias conversaciones sobre esto, pero entonces si la contradicción acaba siendo algo intrínseco al bien o algo de lo cual no puede escapar el bien, podemos aspirar a un bien. Es decir, existe ese bien por encima, ese bien y el mal que estaban... Yo creo que sí, ya te digo que la contradicción es lo que permite el movimiento. La equivocación con Hegel es pensar que Hegel estaba contentísimo con las contradicciones y que aceptaba la primera que le daban, ¿no? Precisamente son las contradicciones las que en la realidad obligan a crear nuevos sistemas o nuevos niveles de complejidad. Y por medio de las contradicciones, lo que parecían como dualidades incomprensibles, inexplicables, se reconciliaban en un nivel superior, ¿no? Entonces podría pensarse incluso que el mundo es contradictorio en el sentido de que hay oposiciones reales en la realidad realmente existente que se sintetizan en ámbitos más amplios, ¿no? La oposición izquierda-derecha, que puede tener sentido en un campo nacional, cuando de repente nos elevamos a un campo internacional, resulta de repente absurdo. No sé qué está diciendo la izquierda o la derecha en Israel o en el Líbano, pero me imagino que muchos de los debates o de las polémicas, etcétera, que tenían en su momento han quedado canceladas
por un enemigo más grande. Entonces, si entendemos la contradicción no como solamente un principio formal de A y no A, sino como algo más amplio que tiene que ver con que la realidad, volvemos al mismo, no es coherente por completo, sino que tiene principios opuestos y que al mismo tiempo parece estar tirando hacia la termodinámicamente hacia el absurdo y al vacío y tal, pero por otro lado hay sistemas cada vez biológicos más complejos. Si vemos eso, que la realidad también se contradice a sí misma y que a través de la contradicción avanza, pues estamos más tranquilos con ella, sin por ello perder de vista que la aspiración del bien es, volver otra vez lo mismo, la integración máxima de nuestras prácticas sociales, individuales. Una cosa que me ha parecido muy, muy curiosa y muy sugerente de lo último que habéis dicho es el tema de que del poder de las contradicciones y de que se den también en el mundo, porque al final me retrae a lo que hablábamos antes, de que en el fondo, cuando hablamos de la matemática china y de los distintos géneros que al final no están del todo de acuerdo, pero que su objetivo es unirse en una teoría del todo, como tema de la física tuya, de esa, ¿qué tal vais con la teoría del todo? Traguito de agua y lloramos. Pero bueno, quería yo, en el tema del bien y del mal, y volviendo a la explicación que has dado hace un rato, de cómo ves tú el bien y el mal, que me recuerda mucho, en esencia, a un entendimiento del bien y del mal de virtud clásico. O sea, de ese punto de en medio, en vez de principios y de fines, no deja de parecerse a una ética de la virtud. Sí. Y encajar muy bien, precisamente comentábamos fuera de cámara a Juan Manuel de Prada, pues con una forma de entenderlo católica, porque incluso esa ética de la generosidad no deja de parecerse de forma secularizada, digamos, a la consecuencia de las virtudes teologales que acompañan a las 4 que narrabas. Sí, fe, esperanza y caridad. Sí. Yo, de hecho, en una conferencia que di con Marcus Gabriel sobre este tema, que fue la primera vez que hablé del naturalismo genérico, también abordaba la fe, la esperanza y la caridad. No recuerdo muy bien qué exactamente qué dije, para eso también me grabo, para acordarme de qué pienso exactamente sobre ciertos temas. Pero recuerdo que hay una cierta... formulé una posibilidad de interpretarlo de manera laica o no tan importantemente, digamos, descansando en Dios. Porque el problema que tiene fundamentalmente cualquier tipo de justificación religiosa a la moral es que apunta demasiado arriba, ¿no? Está esta famosa frase de Dostoyevsky de que si Dios existe todo está permitido. Pero claro, si existe tu Dios, tú tienes todo permitido. Porque hay un montón de conductas que tu Dios avala a ti y te avala a ti en tanto que partícipe de la iglesia de los justos o del pueblo elegido, de lo que sea. Cualquier religión, por muy ecuménica que sea, hace una diferencia muy clara entre los que están dentro y los que están fuera, y los que están fuera por ignorancia y los que están fuera por voluntad. Y entonces la figura del hereje o del réprobo pues es fundamental en cualquier creación de una comunidad moral que se justifica en muchas ocasiones por la expulsión y por la negación de conductas que para otro pueden ser buenas, pero que se han considerado como inefables o reprobables, etcétera. Entonces, cualquier justificación moral que apele a entidades extramundanas y trascendentes, pues cae a veces en la llamada paradoja o problema de Eutifrón, que es: ¿las cosas son buenas porque los dioses la quieren o los dioses las quieren porque son buenas? Es decir, ¿qué viene antes? ¿Que Dios diga que esto es bueno o que esto sea bueno? ¿Dios lo quiere porque es bueno o porque Dios lo quiere es bueno? ¿Qué viene antes? El intelecto de Dios que comprende el bien y por tanto está limitado por ese bien que él no ha creado, sino que le viene dado como una serie de principios básicos, o lo que antecede a todo es el acto voluntarioso de un ser genial que ha creado unos valores y que te obliga y que podría obligarte en ciertas ocasiones a violarlos. Famoso pasaje también comentado por Kierkegaard de Abraham sacrificando a Isaac. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Creo porque es absurdo. Entonces, claro, esta suspensión teológica de la moral es algo que continuamente acecha a los, volvemos a lo mismo, católicos posconciliares que quieren ir de guays y decir dostoyevskianamente que si Dios no existe, todo está justificado. Pero es que lo que vemos precisamente en las novelas de Dostoyevsky es que Dios existe y que en el nombre de Dios se hace de todo.
Y eso es lo que vemos también en ciertas comunidades políticas con ciertos tintes teológicos, como puede ser el caso israelí, o como puede ser también el caso palestino, o incluso en ciertos apartados, ciertos grupos dentro del Líbano, que quieren justificar su existencia como comunidades morales y políticas en principios teológicos que niegan la existencia del otro. Pero, sin embargo, desde un punto de vista no posconciliar, sino... Se ha convertido en un adjetivo denigrante. Bueno, a ver. De migrante, ¿no? Ha sido mentado Juan Manuel de Prada, entonces el concilio tampoco puede ser. No, pero no desde un punto de vista posconciliar, sino escolástico. Claro. El contraargumento católico sería que el Dios católico... Las dos posibilidades que has descrito son una y la misma. Es decir, para el Dios católico es lo mismo el conocer de Dios que el querer de Dios. Sí, pero eso es enrollar los temas, y casi todas las interpretaciones al final tienden por una vía o por otra. Para algunos, si Dios hubiera establecido que uno de los principios básicos es matarás al prójimo, matar sería una virtud. Punto. Lo que está en el decálogo, famoso el decálogo de virtudes Moisés, sí. Y de Moisés, es justo, verdadero y bueno porque Dios lo prescribe. Es más, sería una limitación de la divina omnipotencia de Dios pensar que preexiste a... Es más, esa lectura de que el entendimiento y la voluntad son lo mismo, en el fondo es una lectura voluntarista, de que efectivamente Dios en el acto de crearlos los conoce y que son lo mismo. Si no postulas unos principios del bien y del mal previos a Dios, pues estás básicamente pactando con el demonio, a mi juicio, ¿eh? O sea, estás convirtiendo a Dios en una especie como de tirano arbitrario que puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Esto me sirve también para unir, por evolucionar un poco de temas y que nos dé tiempo a hablar de alguna cosa más, con el concepto de la libertad, sobre todo por la parte en la cual la libertad aparece cuando Dios volitivamente dice: de este árbol que acabo de poner aquí, para esto, no comáis. O sea, he puesto aquí un árbol para que no comáis de él. Que es un acto puramente volitivo, pero que a la vez viene de, o sea, en la misma narración, un ser que básicamente ha hecho todo para ti por la cara. O sea, digo, voy a hacer un montón de cosas para que estés súper a gusto, y además, como quiero que tengas la posibilidad, que esa es la lectura, que tengas la posibilidad de aceptarlo o no, voy a hacer una para prohibírtela. Puramente de forma volitiva. O sea, es decir, esto pues, es un árbol. Pues, pero este justo tienes 18, de este no comas. Pues está prohibido. Y ahí se plantean dos cosas, creo. Una es, a donde íbamos antes hablándolo, como un nivel más de alto nivel, de ese pecado original de querer definir el bien y el mal, que está dentro del término de árbol de bien y mal, o de la sabiduría práctica. Y por otro lado, el efecto más directo de la libertad, o sea, de decir, el valor de la libertad en sí misma y en la posibilidad de hacer un mal uso de ella. O sea, que el mal uso de la libertad sea una cosa. Sí, claro, efectivamente, para que no fuéramos autómatas del bien. Pero como hemos visto, sí que somos autómatas de un bien aparente o real. Nadie hace el mal a sabiendas. Ahí sí que justo es otra de las cosas de las que quería hablar. Por lo menos deliberadamente. Existe el fenómeno, efectivamente, de la acrasia, ¿no? de la debilidad de voluntad, que es que uno ve el bien y hace el mal, ¿no? El famoso, sí, bueno, y el famoso de San Pablo de no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es. Y luego está el principio opuesto, que es el que intentando hacer el mal tiene resultados buenos, que es el principio fáustico. Sí. En el Fausto de Goethe, Mefistófeles dice que él siempre quiere el mal y siempre hace el bien, que es la astucia de la razón, como precisamente los vicios privados a veces se convierten en virtudes públicas, y no solo por la mano invisible del mercado, sino muchas veces por la mano invisible de la historia. De hecho, la democracia, como el mejor gobierno de todos, pretende ser aquel que convierte a los vicios privados en virtudes públicas, que convierte el egoísmo de los políticos y de los votantes presuntamente en el bien común. Esto del dicho al hecho hay un trecho, pero eso es el objetivo, esa es la idea, sí. ¿Qué más he apuntado yo por aquí? Ah, sí, el tema de prohibirte algo simplemente para que puedas aceptar o rechazar todo lo que se te ha ofrecido
como lo máximamente predispuesto para tu bien y tu desarrollo. Claro, la desobediencia civil en las sociedades modernas desempeña un poco esa función, ¿no? Porque cortar una carretera está prohibido, manifestarte en la calle de manera violenta está prohibido, pero casi todos los regímenes de tradición democrática tienen ensalzados a los revolucionarios y a los levantamientos populares, y existe como este mantra de que la historia avanza por medio de la desobediencia civil y anteponer la justicia a la legalidad. Entonces sí, efectivamente, hay muchas cosas en la sociedad que están prohibidas simplemente para que se hagan. Es más, la mejor propaganda es prohibir algo. Yo justo vengo de eso, de hablar, vengo de hablar siempre, de mi casa estoy hablando conmigo mismo, pero digo que muchas veces hablando con chavales sobre de bachillerato y cosas así, ¿no? Pues yo no hago apología a la filosofía, como hacen otros, sino que a veces digo pues que se debería prohibir la filosofía, que se le debería matar a los filósofos, etcétera, que menos mal que se suicidan ellos solos y tal. Y entonces me preguntan, bueno, pero ¿por qué haces esto? Porque yo sé que os gusta lo prohibido, yo sé que grafiteáis porque está prohibido, o sea, y consumís drogas porque está prohibida, porque muchas de ellas os sientan fatal. Y en realidad no os gusta el alcohol porque la primera cerveza que te tomas está asquerosa. Entonces, que efectivamente que haya ciertas prohibiciones, ciertos espacios sagrados que están simplemente ahí para violarlos, esto es fundamental. Y cada generación debe tener una experiencia que para mí fue el 15M, pero otros la han tenido en otros contextos, que es manifestarte por una justicia que tú consideras por encima de la legalidad y retrospectivamente alegrarte de que la legalidad se impusiera. Porque te das cuenta... Te das cuenta de que si hubiéramos ganado nosotros, los primeros que hubiéramos sido purgados hubiéramos sido nosotros mismos. O sea, que los primeros damnificados de nuestros máximos ideales hubiéramos sido nosotros. Tal cual. Que el damnificado del terror fuese Robespierre. Claro, los devorados Sí. por la revolución hubiéramos sido nosotros. Claro. Entonces, esta prueba de fuego con la policía está para pegarse con la gente. Entonces, hay gente que necesita un par de hostias y está ahí. Y que la causa no deja de ser legítima. Es más, probablemente a base de hostias y luego posteriormente asociaciones, partidos, no sé qué, muchas de esas ideas que parecían imposibles se terminan convirtiendo en proyectos de ley y que luego a su vez generan reacciones, en fin, es una cosa casi pendular y equilibrada que ya uno a sus 30 y tantos años ya ve como distanciadamente y bueno, con un poco de rijosidad, es ironía, sí. Me ha recordado, no sé si o sea, no sé hasta qué punto justificadamente, pero este punto de las prohibiciones que están para violarlas en las democracias es un poco el darle la vuelta a esa prohibición originaria del mito, porque la prohibición originaria del mito no está para violarse, precisamente está para dar sentido a todo lo demás, en el sentido de lo que decías, de que no seamos autómatas del bien. En cambio, las prohibiciones de la democracia parece que su objetivo es el inverso, es decir, dar un tubo de escape, una salida a la oposición que podría ir contra otras cosas, pues la decido yo, prohibiendo algo en concreto. Claro, sí, efectivamente. Sí. Pretende ser un poco la democracia entendida en el fundamentalismo democrático es la A de oro en la tierra, es el paraíso terrenal y por lo tanto es la única forma de gobierno hacia la cual todos los demás regímenes han tendido y precisamente lo es por su carácter insatisfactorio, incompleto, irrevisable. Entonces es el mejor peor de los gobiernos porque supone el que menos gobierna, aunque nos implica mucho más en la política que los gobiernos dictatoriales y totalitarios, ¿no? Haced como yo, no os metáis en política, ¿no? La famosa frase de Francisco Franco. No sé, es un régimen efectivamente que pretende abarcarlo todo y que además, interpretado en sus máximos estándares, pretende democratizarlo todo, ¿no? Que sea democrático la composición de la policía, que sea democrático la composición de los verdugos, que hay un derecho a poder ejecutar, ¿no? En ciertas democracias con pena de muerte. Claro, también está la contradicción de que si tú te basas simplemente en la opinión popular, pues te salen leyes que son contradictorias entre sí. Sí, claro. Por supuesto. Porque se quieren bienes que son irreconciliables. Y no solo eso, sino que la democratización de todos los ámbitos al final a lo que lleva también es a una eliminación de la responsabilidad. O sea, una característica que tiene democratizar cosas es que dejan de ser responsabilidad de alguien. Bueno, es interesante porque en principio no, al contrario. En democracia se supone que el pueblo se merece el gobierno que tiene. Ahí tú no puedes decir, nos lo han puesto un dictador, o sea, tú te lo comes, es lo que habéis votado, disfrutad lo votado.
claro, que ahí lo que hacen, la democracia en muchas ocasiones permite ese vía de escape que es el absentismo, ¿no? El partido más votado es los que no votan. Y eso te permite por lo menos ese refugio, esa recompensa o esa compensación de conciencia, que es decir, bueno, yo no participo del sistema. El sistema se alimenta de que tú no participes. Pero, y funciona además, o sea, quiero decir, que perfectamente sin ti. Le da igual, porque realmente esa responsabilidad no es tuya. De hecho, lo que ha hecho es que tampoco sea de los que están gobernando. Sí, es cojonuda. Porque... O sea, es cojonudo. Es un sistema en el cual nadie tiene la culpa de nada, nunca. Sí. Y ya está. Sí. No puedo brindar, tengo el vaso vacío. Soy el único demócrata en esta sala. O sea, no puedo brindar contigo con el vaso vacío, dame Alfario. Bueno, pues un brindis por la democracia. Un brindis por la democracia. Pues sí, ya está resuelto. Si eliminamos toda la responsabilidad, pues no me extraña que sea a democratizar todo lo que existe. Eliminando la responsabilidad de todo. Pero acaba siendo esa una palabra, yo siempre me hace mucha gracia cuando tuve una discusión con un amigo hace un tiempo sobre el tema de ¿para qué utilizo la palabra democratizar? Democratizar la moda. Es decir, era un concepto que me hacía mucha gracia porque ya era como una palabra fetiche, que era otra cosa a la que quería hablar, del concepto de fetiche dentro del hecho de lo que no se puede hacer, quiero hacerlo. Yeah. Pero es decir, al final no estás democratizando eso, es decir, ¿qué poder estás dando la posibilidad de opinar? Esa es mi duda. Al final es un poco, ahora mismo se ha puesto muy de moda esa idea de es decir, que al final es un poco también desviar la responsabilidad al final, porque acabas diciendo la responsabilidad no es mía por haber votado mal, sino es culpa de un señor muy rico que tiene un medio de comunicación muy poderoso y me ha hecho pensar lo que yo pienso. O, a mí no, porque yo soy el ilustrado que tiene un canal de YouTube, pero al final no acaba siendo... Es decir, al final se acaba diluyendo igualmente la responsabilidad, no en una mayoría, sino en un, no voy a decir un chivo expiatorio, pero se acaba encontrando siempre una forma de desviarla. Claro, o sea, la política, por así decirlo, diluye la responsabilidad entre los votantes y los votantes diluyen la responsabilidad entre la política. Por eso, al final, nadie tiene responsabilidad. Claro, pero es que hay dos interpretaciones fundamentales de la democracia, ¿no? Está la democracia representativa, que en el fondo es una oligarquía, que es la oligarquía ya no, en teoría, de los que tienen más dinero, sino de los más guapos o los que mejor hablan, pero es una oligarquía, porque en el fondo gobiernan unos cuantos en representación de la mayoría que delega su responsabilidad y su voto en esa gente, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí la democracia puede estar perfectamente en un régimen de responsabilidad total, porque unos se apoyan en los otros y efectivamente no lo hago yo, vengo obligado por mis votantes y viceversa, no lo hago yo, lo hace otro por mí. Pero la democracia en el sentido clásico ateniense era la participación política, ¿no? Y la libertad consistía en participar en política, que hoy lo veríamos lo contrario. La libertad es que no ingieran en tu vida privada. Es decir, que no te obligan a ir a la asamblea, que no te den la turra, que no vengan la policía a tu casa, que no te obliguen a ser libre. Esto es la famosa frase, aquella tan terrible de Rousseau, de que en democracia a quien no quiere ser libre se le obligará a hacerlo, ¿no? Y que en el fondo las votaciones para Rousseau son una especie de encuestas para ver por dónde va la voluntad general. O sea, el que vota contra la mayoría en realidad se ha equivocado. Porque se trata simplemente de adivinar por dónde va la voluntad general. Tú cuando votas no estás expresando tu interés privado particular. En la visión rousseauiana uno vota simplemente para adivinar, para predecir, por así decir, qué es lo bueno, es decir, qué es lo que piensa la mayoría. Entonces, a los que votan en contra se les debe obligar a unirse, ¿no? Al 50% más uno. Muy católico eso, al final. Pero la participación democrática en Atenas, como sabéis, a veces se gestionaba por tema de iba a decir subasta, ¿no? Azar, ¿cómo se llama? La lotería, ¿no? Por lotería, literalmente. Te sacaban nombres de grandes vasijas o sacos y te tocaba a ti responsabilizarte durante un año, un mes, de las funciones de gobierno. Claro, sí. Entonces, son dos visiones completamente distintas. Por ejemplo, la democracia, donde se suele decir que funciona, efectivamente son en espacios muy limitados, muy reducidos, con muy poca gente, donde hay intereses comunes muy obvios que no se pueden privatizar, pues como por ejemplo una comunidad de vecinos. Justo. Y ahí
si no participas te haces también responsable. Y no puedes decir, buah, es que hay un tirano que... No, o hay unos votantes, no. O sea, y hacer ideología o ir a una reunión de una comunidad de vecinos a decir, es que este es del Partido Popular o no sé qué, o sea, las goteras te van a caer igual seas de derechas o de izquierdas. Pero se contagian. O sea, yo he vivido reuniones de vecinos que dice que parece que estás en la luna. Es decir, ¿pero de qué estáis hablando? O sea, justo, es decir, podemos hablar de las goteras. Claro. O sea, ¿por qué hay bandos aquí? O sea, bandos marcadamente ideológicos. Sí. Eso se ve, yo creo, en los medios de comunicación, ¿no? Que te desarraigan, que al final te hacen más familiar de un famoso que de un pariente tuyo y que te obligan a preocuparte por cosas que no puedes resolver a miles de kilómetros de distancia y, sin embargo, te despreocupan de lo más inmediato. O sea, algunos dirán que es una técnica de gobierno. Obviamente lo es, pero aparte de eso, pues es lo noticioso. Y también hay un kilómetro de noticias, es decir, que al final un muerto en Madrid a nosotros nos afecta más que 10.000 muertos en otro confín del mundo. Sí, no es lógico. Pero también entiendo que va medio pegado a lo que decíamos de la dejadez de la responsabilidad. De aquí nadie tiene la responsabilidad. No es agradable tener la responsabilidad de cosas, no es. Pero a la vez, en la línea también uniendo con lo que hablábamos desde el principio, para que exista libertad real, tiene que existir responsabilidad sobre lo que decidas, porque si no, no hay ninguna. O sea, si no es la libertad de un niño, es un decir, yo puedo hacer lo que me dé la gana porque total lo que yo haga no importa. Sí, a ver, hay muchas definiciones de libertad, obviamente, y en mi libro no se exponen explícitamente, pero bueno, se intenta más o menos explorar así narrativamente. Las dos más conocidas, ¿no? La libertad negativa, la positiva, la de los antiguos, la de los modernos, pues insiste básicamente en eso, ¿no? La libertad antigua era la libertad de participar en los asuntos comunes, el idiota era el que tan solo se preocupaba de lo suyo y se trataba de hacerse copartícipe y corresponsable de una serie de actos. En el caso de la libertad de los modernos es la irresponsabilidad en ciertas esferas que en el fondo dan igual, que tiene que ver con la tolerancia a partir de la constitución de los estados absolutos o los estados modernos, donde viendo que no se puede imponer una única religión, pues se privatizan ciertas esferas de la vida y se dice, bueno, en estos aspectos vamos a no debatir porque si seguimos debatiendo no vamos a terminar haciendo sangre. Y la despolitización contemporánea va por ahí, básicamente de, mira, si seguimos por esta línea vamos a terminar en una guerra civil, entonces como hay bienes irreconciliables y visiones del mundo que no se entienden entre sí, pues vamos a hacer que en tu casa sea Alá, en la mía Yahvé y en la del primo pues cualquier cosa, Satán o lo que toque. Porque, claro, al fin y al cabo, la democracia y el bien tiene un problema. Que el bien estético y la belleza estética tiene una diferencia muy importante con el bien ético, ¿no? Que la belleza estética puede ser discutida, pero bueno, puede asentarse sobre ciertos criterios intersubjetivos que pueden ponerse en un momento dado entre paréntesis. Pero si yo considero que es infanticidio abortar, esto es válido aquí, en China, en lo que le pasa a la vecina y lo que le pasa a mi novia. Entonces tú no puedes decir, bueno, para mí la industria cárnica es un holocausto, pero el vecino que se monte Entonces es que es intolerante. Volvemos a lo mismo, que la justicia tiene un problema, que es que no es tolerante, no tolera la injusticia. Entonces se vuelve incompatible sostener visiones fuertes del bien con ser tolerante y justo y así democrático en el sentido de plural y pasota. Entonces, bueno, no sé. Pero al final eso, o sea, en el fondo estás llegando a la libertad aparente, o sea, es decir, a la libertad de cagarte en las prohibiciones más o menos arbitrarias puestas en cosas al azar, como no cortar carreteras, quitando de en medio la libertad precisamente de decir, pues lo que no podemos, porque no podemos, como no podemos aspirar a un bien común, no podemos aceptar una libertad de coherencia. O sea, es decir, al final tú necesitas, o uno necesita para vivir en coherencia, que eso es lo que decíamos, a lo que decías tú del principio de cuando hemos estado hablando sobre el bien y el mal, decir, el bien al final es adecuarse en coherencia a unas virtudes. Es decir, si yo
no puedo adecuarme en coherencia a lo que pienso porque se opone, en la línea de lo que decía, es decir, de si esto es infanticidio aquí en Roma, y si esto es un holocausto aquí en Roma, y si todo vale igual, entonces tendríamos que poder pegarnos, y si no vale igual hay que decidir qué es lo que vale, porque si no, al final lo que se renuncia por el camino es a yo ser coherente con pensar que esto es un infanticidio o que esto es un holocausto. Claro, lo que pasa es que a lo mejor precisamente lo que prima en las democracias de mercado pletórico contemporáneo es la incoherencia. Y lo que vende es la incoherencia y el cambio y la novedad. Y bueno, sí, la coherencia se ofrece como una especie de ideal, como un ideal imposible y poco más. O sea, no te sabría decir mucho más al respecto. Pues sí, pues bueno. No, pero bueno, una cosa a la que me lleva el tema de la libertad y de la responsabilidad, que es de lo que venimos hablando, es a una cosa que hemos pasado muy de pasada antes, que es este no ser capaz de hacer el bien que quiero hacer. Eso me parece llamativo, porque bueno, porque es algo también... Quizá no, o sea, quizá también le pasa a los animales y estoy cayendo en el mismo antropocentrismo que antes. Pero es algo que me parece muy, muy directamente, decir, el querer hacer algo y hacer una cosa distinta es una experiencia muy cotidiana del ser humano y que clama al cielo en el sentido de decir, todos sentimos que eso no debería de ser así. O sea, yo debería poder hacer las cosas que quiero hacer y que todo mi trabajo, entre comillas, fuese adecuar lo que quiero hacer a lo que está bien, en la línea de lo que comentabas antes de la virtud justo en el medio entre fines y consecuencias, pues entonces lo que tengo que hacer es adecuarme a la virtud, conocer la virtud para poder elegir bien. Pero parece que hay otra dimensión en ese juego, que es el juego de que yo puedo adecuarme a la virtud, entender qué es lo que debería hacer y luego no hacerlo. Sí. Me venía a la mente el famoso pasaje de las confesiones de San Agustín, donde San Agustín le pide a Dios que le haga puro, pero ahora no, todavía no. Existe esta creencia de que efectivamente, como la libertad es indisociable de su mal uso, parece ser que hay que usarla mal primero para aprender cómo se usa bien. Entonces, de hecho, la sociedad tiene establecido como una serie de cortes generacionales y epocales y de edad, como una especie de ensayo donde las cosas no duelen tanto y está el terreno un poco acolchadito y te permiten caer. Es más, hay un culto al fracaso en ciertas épocas de la infancia, de la adolescencia, sobre todo. La adolescencia es el gran patio de juegos, es el gran videojuego donde puede haber game over y restart continuamente. Entonces, ahí hay un culto a la maldad. Es más, se piensa que si no eres perverso y malvado en la adolescencia, eso va a salir más adelante. Entonces es mejor que te vayas purgando. Volvemos al tema de la policía otra vez y al de que te den las hostias. Es bueno que te vayas dando hostias haciendo ese tipo de locuras y de maldades. Es más, se estimula los tipos que están en grandes puestos de responsabilidad de las empresas que venden trap y drogas a los chavales, pues en el fondo son gente que casi Hare Krishnas, que viven en su casa sin móviles ni nada por el estilo. Bueno, lo clásico, ¿no? La contradicción aparente, que no está la contradicción de que el fundador de Facebook no tenga cuenta en Facebook. Es decir, que sí, que tú prediques y luego des otro pan distinto al que consideras bueno. Entonces, ¿por qué motivo nos inclinamos o procrastinamos en el bien, ¿no? Es decir, ¿por qué posponemos el bien para otro día? Bueno, pues por una cuestión de coste de oportunidad, ¿no? Al final, y de que a todos nos gusta pensar que nos quedan muchos años de vida y nos pensamos inmortales, y la gran fantasía de la adolescencia es la fantasía de la inmortalidad. Y entonces, pues en vez de buscar el bien ahora, pues lo posponemos. Es más, casi toda la educación consiste en que tú vas a posponer los bienes que crees buenos hoy en nombre de unos males presentes que te van a hacer mejor en el futuro. Es decir, a un niño de 8 años lo menos que le apetece es quedarse sentado en una silla de madera escuchando unas gilipolleces sobre los ríos de España. Pero se cree que ese mal presente se convertirá en un bien futuro. Y educar consiste en sacrificar. Así de sencillo, en que los males aparentes se revelen al futuro como, joder, pues al final mi padre tenía razón en que era bueno que estudiase alemán y chino y que fuera piano y no sé qué. Cuando era pequeño lo odiaba por completo, ¿no? Entonces,
este tema del aprendizaje por medio del mal que puede ser real o aparente, pues es fundamental. Y el tema del coste de oportunidad yo creo que es clave, ¿no? O sea, muchas veces nos engorilamos, nos procrastinamos con ciertas cosas porque sabemos que sin el entusiasmo del momento no las vamos a volver a recuperar. Entonces todo mi trabajo consiste en procrastinar intelectualmente, ¿no? Pues aprovechando que tengo que dar una clase sobre crítica literaria, me voy a leer todo María Zambrano y todo Galdós para ver si, ¿no? Y al final pues es eso, ¿no? Por lo obligado, lo gustado. Así vamos todos. Y todos queremos a todos nos gustaría querer aquello que debemos, ¿no? O sea, que el querer y el deber se unieran. Y buena parte de la procrastinación en el fondo es intentar curvar esa... Sí, ¿no? para que vaya hacia juntar... en la línea de la frase de San Agustín. Pero aparte de eso está otra cosa, que es la de cuando, sabiendo lo que se quiere, se hace otra cosa. O sea, es decir, pues yo qué sé, yo puedo saber que quiero acostarme a cierta hora, me engorilo jugando al Warhammer 3 de tal, y de repente son las 4 de la mañana. ¿Y qué hago yo delante del ordenador? Y además, siendo un absurdo, porque lo pienso cuando me voy a la cama, digo, pero que soy imbécil. O sea, no me lo he pasado tan bien como para lo torrado que voy a estar mañana. ¿Por qué demonios he hecho esto? Que es un ejemplo muy particular, porque además eso es una cosa que tira de adicciones y de cosas de esas. La base de las drogas. Sí, pero hay una cosa humana también. O sea, no es solo la adicción lo que me ha hecho quedarme, porque por lo mismo que me pasa con eso, me pasa con cosas que no sean adictivas o que lo acabo de coger en el momento, que no tiene sentido que tenga adicción ninguna. O sea, hay muchas veces que yo quiero acordarme... O sea, quiero preparar un trabajo perfectamente bien, pero no lo preparo. En la misma línea de curvar, ese curvar es necesario porque hay una tendencia que no coincide con lo que se quiere. O sea, no sé si... Sí. No, eso demuestra contra tus colegas de profesión que el mundo no es una ilusión, o al menos que si es una ilusión no la hemos creado nosotros, porque se resiste, ¿no? O sea, ¿por qué se resiste? El mundo, en tanto que yo quiero cosas que no se realizan, se demuestra que el mundo es independiente de nuestros actos volitivos. O sea, ese es un ejemplo máximo, lo pone Mendevirán, ¿no? El tema de insisto, luego existo. Es decir, que porque me debo esforzar precisamente en crear las cosas, no son toda una imaginación mía, porque si viviéramos en sueños, qué fácil sería volar o ser más guapo de lo que somos, efectivamente. Entonces, bueno, hay una limitación de la voluntad y eso a veces hasta es bueno, ¿no? Cobrar conciencia de ello y darte cuenta que muchos de los hallazgos se deben a actos que no son volitivos, y el acto creador por excelencia es así. O sea, es decir, tú puedes querer y proponerte y ser muy disciplinado y levantar todos los días y meditar, leer un libro, ¿no? Todas estas putas polladas que recomiendan los nuevos vendehumos del culto al sí mismo, y no llegar a nada. No llega a nada, ¿no? Porque o sea, que no existe. Y también eso lo aplico a los ideólogos de la metodología, de que al final lo importante en las ciencias o en las humanidades es el método, y que los TFMs tienen que hacerse con una estructura determinada. Tú puedes citar con la APA el Mein Kampf, si quieres, ¿sabes? Y que el hecho de que lo cites por la APA no mejora lo que estés citando. Entonces, no cites el Mein Kampf, sobre todo si es para elogiarlo, ¿sabes lo que te digo? Que básicamente, yo soy un resultadista en ese sentido, ¿no? Es decir, que a mí cuando los alumnos me vienen, que yo no suspendo a nadie, pero si un alumno hipotético me viniese algún día y me dijera, profe, he suspendido pero he estudiado mucho, diría, pues peor para ti. Pero para ti, porque si te has pasado meses y meses estudiando, a mí lo que importa es que sepas las cosas, no que te fustigues y que estés ahí en una especie de crucifixión, de camino de penitencia para saber las cosas. Sí, ojalá las cosas te entraran fácilmente y fueras feliz y sabiendo las cosas y no fuera un suplicio, pero es que hay muchos alumnos que quieren que les enseñemos contra su voluntad. ¿Sabes? Que se quejan porque no seamos lo suficientemente duros, que no utilicemos la vara. Y entonces, bueno, esto es cojonudo. Que muchas veces queremos que el mundo viole nuestros deseos, ¿sabes? Y no entendemos... Y para nosotros las instituciones muchas veces más reales o más serias son justamente aquellas que disfrutamos porque nos hacen mal, ¿no? Muchas veces he definido la vocación como aquello que sigues haciendo aunque no te guste. ¿No? Es decir, que a ti hay etapas en las que a mí, por ejemplo, no me apetece o no me gusta leer libros de filosofía o de literatura o preparar una conferencia, una clase, y sin embargo algo me lleva hacia ello, ¿no? Entonces, aquello que nos hace daño a largo plazo, pero insistimos en ello, sabemos que es o una vocación o un amor para toda la vida.
O la academia. O la academia, claro. Que es las dos. Que es supongo. claro. Un poco la mezcla. Empieza a ser la mezcla. Yo estoy de las dos. casado con la UAM. Hostia. Bueno, para ir cerrando en algún momento, vamos a tratar un último tema que lo has mentado tú al principio, ha salido sibilinamente alguna que otra vez, y me parece un tema que es curioso. Sobre todo porque desde la primera vez que escuché yo el mito de Adán y Eva desde pequeño, es de las cosas que más me han llamado la atención, que es el énfasis que tiene puesto la vergüenza en el mito. Que me parece que es un énfasis muy evidente. Es decir, en el mito original, en ese momento se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. O sea, la vergüenza es algo que nace a raíz retrotrayéndonos al principio de la conversación, del salir de ese estado edénico, de todo es fantástico y somos casi autómatas del bien. En el momento en que eso se rompe es cuando aparece la vergüenza. Y me parece que es probablemente el concepto que más negro sobre blanco está puesto en todo el mito, porque todo lo demás es discutible. Hablábamos antes del catolicismo posconciliar, reinterpreta unas cosas de una manera o de otra. O sea, las cosas están puestas de una forma más o menos interpretable, excepto eso. Eso es, de repente se dieron cuenta de que estaban desnudos, que es una cosa muy directa. Muy, Es lo único que se menciona, si no recuerdo mal. así de concreto, o sea, así de cotidiano. Como que el nivel al que el nivel del lenguaje cambia radicalmente, o me da a mí esa impresión y me lleva dando desde pequeño. Y me parece curioso. ¿Por qué crees tú que cobra tanta importancia en un contexto en el que se está hablando de eso, de esa ruptura de un orden fantástico en el cual nada va mal, en el momento en el que se alarga la mano para definir el bien y el mal de forma autónoma? Es cuando aparece la vergüenza. O sea, ¿cómo tú crees que hay algún tipo de hilado entre estos conceptos? Sí, ¿O es puramente... yo creo que sí. Tiene que ver con la expulsión de la naturaleza, de un estado de completitud natural. De repente el ser humano se descubre desnudo, es decir, que le falta algo, y eso que le falta es la cultura, o es el artificio, es la vestimenta, es el hábito, las costumbres. Volvemos al tema, la virtud al final. Vis en latín significa simplemente fuerza, tendencia, ¿no? Entonces, pues el ser humano, aparte de lo que tiene de genético, pues tiene también de mético mucho, y esa vergüenza asociada a la culpabilidad, es decir, que por un lado hemos hecho algo que no está muy claro si está bien o está mal, y por otro lado, que constitutivamente estamos incompletos, que tenemos que completarnos por medio de una acción que va a ser sacrificada, esforzada, etcétera, pues para mí es un tema muy importante. Efectivamente es un asunto central. Y la relación entre vergüenza y culpabilidad, pues creo que también es bastante interesante de tener en cuenta. Y entre culpabilidad y responsabilidad. Yo he tenido algún debate con alguna psicóloga de prisiones, que va allí a tratar con los internos, y que habla de que para ellos es muy importante hacerse responsable de sus actos, pero no culpables. Porque, claro, la culpabilidad, no entendí muy bien cómo que explicarlo, aunque veo por dónde va la cosa. Para ellos la culpabilidad va también de una especie de condena esencial, ¿no? Es decir, de que ellos, si se sienten culpables, se sienten ya expulsados, condenados, privados de su condición humana, y que esencialmente son aquello por lo que están condenados, es decir, que son lo que han hecho. Y mientras que la responsabilidad sería dar cuenta de aquello que se ha hecho, intentando transformarse en otra cosa, ¿no? Es decir, hay una diferencia fundamental entre ser culpable por ser algo y hacerte responsable de algo que has hecho. Entonces, sí, efectivamente, en el caso del pecado original, el pecado original es algo que haces y que pasa a ser parte de la esencia del ser humano. Es decir, aquello que haces define a la esencia del ser humano desde entonces hasta ahora. Y es eso, es la incompletitud, el sentirse expulsado de la naturaleza, el tener que vestir la desnudez, la incompletitud en el fondo. Es decir, que el ser humano no nace totalmente hecho, sino que por sus condiciones biológicas pues tiene que hacerse. Que tiene un proceso de aculturación muy lento, y que, a diferencia de otros mamíferos que aprenden a andar en un par de minutos, pues está en una condición inerme ante el mundo y ante la sociedad, y necesita de esas apoyaturas, de esos instrumentos. Que además eso es lo que da lugar un poco, uniendo con todas las cosas que hemos ido comentando. O sea, esos instrumentos son los que en su generación, en la aculturación que hay asociada a su generación, precisa de una visión del mundo que da lugar a una serie de cosas, que es lo que a su vez compone géneros, genera las contradicciones. O sea, al final, además de lo que decíamos, es decir, la responsabilidad como parte en ciertas formas de ver la libertad, decir,
que además yo me ascribo a ella, o sea, a mí me parece muy complicado pensar una libertad sin responsabilidad, pensaría que es una libertad capada. Y en el fondo, o sea, como que la vergüenza es en cierto modo una piedra de toque de eso, o sea, porque la vergüenza, según lo que dices ahora, es decir, la vergüenza lo que vendría a reflejar es la incompletitud. O sea, lo que da vergüenza es ser incompleto. Sí, es decir, que te falta algo, que estar desnudo básicamente es eso, que no estás completo, que te completas a través de la acción esforzada, el que sale el sudor de tu frente, todo este tipo de cosas. Sí, para mí esa es la lectura que yo haría de lo vergonzoso. Y más, muchas veces nos sentimos vergonzosos porque no nos sentimos dignos, porque no nos sentimos suficientes para un determinado contexto, ¿no? Pues la vergüenza que puedes sentir cuando de repente te mueves en un círculo social distinto al tuyo, que se debe básicamente a que tú eres una pieza que no encaja ahí dentro del engranaje social, ¿no? Que no te fundes con el entorno, ¿no? El meme de ellos no saben lo que pienso, ¿no? Pues eso es un poco la vergüenza, consiste básicamente en eso, en que hay cosas que haces que te expulsan del calor del rebaño, de la comodidad de la cuadra, del establo, ¿no? De estar ahí todos un poco a una, ¿sí? Yo creo que por ahí va la... Y también avergonzarte respecto a cosas que tú has hecho, porque existe la vergüenza ajena, y la vergüenza ajena es que tú de repente te sientes ajeno a la... También hay un tema de expulsión, ¿no? Te sientes ajeno y no quieres formar parte de comunidad con esa persona, ¿no? O sea, es decir, que te haces responsable hasta cierto punto de los actos ajenos, y por ese motivo existe el cringe. Porque si no, que la gente haga ridiculeces tiene que ver con las neuronas espejo, ¿no? Yo siempre que hablo de neuronas espejo termino sacando el porno, porque no hay conducta más perversa o extraña para alguien que lo viera desde fuera que el hecho de que a ti te ponga cachondo que otro esté haciendo lo que a ti te gustaría hacer, ¿no? Es decir, que es una envidia, la única envidia sana es la pornografía. Frase que acaba de surgir y con la que me enterrarán, supongo, ¿no? La única envidia sana es la pornografía, es decir, Ernesto lo que te Castro, gustaría, claro, está aquí lo que te gustaría hacer, alguien lo hace y eso te produce un placer vicario. Y al revés, la vergüenza es que tú no empatizas, ni simpatizas, ni te vuelves cómplice con aquella persona, sino que te gustaría no sentir esa comunión, digamos, emocional con aquella persona, sí. Y la vergüenza contigo mismo es que no te reconoces a ti mismo, es decir, o que no te gustaría reconocerte, porque si te avergüenzas es que te reconoces. Hay gente que cuenta totales, y volvemos al tema de la culpabilidad y la responsabilidad. El momento clave para el criminal está en reconocer que ha hecho eso, que él es el que hizo eso, que no fue en un momento de alucinación transitoria o en otra época o que le forzaron sino que lo hizo él, pero que ha cambiado, ya está. Y decirlo sin vergüenza ni tampoco, digamos, irresponsabilidad. Yo, en esa línea de al final, es decir, volviendo unos cuantos pasos atrás, en esa línea de la vergüenza al final, como un descubrirse desnudos, incluso dentro de lo que viene a ser, porque me ha recordado mucho, justo lo hablábamos antes fuera de cámara, del mito de Prometeo, es decir, el distinto enfoque dentro de distintos mitos, el cómo dentro del catolicismo darse cuenta de esa desnudez acaba suponiendo un castigo, acaba suponiendo una... Lo conseguiréis con el sudor de vuestra frente y vuestros hijos acabarán... Es decir, y acaba siendo algo que maldice a toda la humanidad por los siglos de los siglos, mientras que en la cultura griega, en las culturas clásicas, acaba siendo algo que se enfoca desde un... es decir, acaban haciéndole... Bueno, al final acaba siendo el mismo enfoque, diciéndolo me doy cuenta, pero acaba siendo algo que viene dado desde arriba. Es decir, al final esa herramienta no es algo que se tiene que construir el ser humano, sino acaba siendo algo que te lo da alguien, ese fuego. Es decir, no existe un fuego dentro del catolicismo, o de este mito, sino acaba siendo algo que Dios castiga al hombre con algo que tiene que construir él mismo, que tiene que descubrir en ese aspecto. Sí. Y vuelvo al tema de la democracia. Se acusa muchas veces a la democracia de convertir en virtud la envidia, precisamente. Porque por ser igualitaria, pues considera que cualquier desigualdad, es más, que cualquier privilegio, cualquier forma de aristocracia, cualquier forma de excelencia, debe ser capada, ¿no? Entonces la democracia de que pues a todos nos saquen un ojo para estar igualmente ciegos, la igualdad a la baja. Pero claro, esta envidia genera como contraparte por parte de aquellos que tienen virtudes o excelencias la vergüenza. Es decir, esto me he interesado recientemente porque he estado leyendo mucho a Gracián, y Gracián tiene este ideal del discreto. Para él la virtud fundamental es la discreción. Y resulta complicado definir qué entiende él por discreto.
Gracián es una figura fundamental. Gracián es el primero que empieza a hablar de verdades plausibles. Plausible hasta la época de Gracián era lo aplaudido. Pero a partir de Gracián entiende que hay unas verdades sociales, que no son ni completamente verdades ni falsas, que son plausibles, que son aquellas que son aplaudidas por el común de los mortales. Y es en Gracián donde se opera ese salto de lo aplaudido a lo plausible. Y también él tiene un libro que se llama El Criticón, donde cada capítulo es una crisis, y es un autor fundamental para entender un montón de cosas, un montón de cosas. Pero bueno, el discreto, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo definir la discreción? Y yo creo que la discreción es el homenaje que rinde la virtud al vicio. Esta es la definición inversa a la que hace Rochefoucauld de la hipocresía, ¿no? El hipócrita, la hipocresía para Rochefoucauld es el conde de la Rochefoucauld, no el calvo de Brazers. La Rochefoucauld, moralista del siglo XVII, dice esto, ¿no? La hipocresía es la homenaje que rinde el vicio a la virtud, ¿no? Sin tú comulgar con los principios sociales, finges que estás comulgando con ellos, ¿no? Esa es la hipocresía. La discreción es lo contrario. Es decir, es no hacer una señalización de la virtud. Digamos, dejar a través del silencio o el recato o la vergüenza, dejar espacio a que tus virtudes no insulten a los demás. Porque hay muchos personajes que se han vuelto odiosos socialmente por su exceso de virtud, ¿no? Hay muchas figuras. De hecho, la figura del tirano por excelencia tiene dos variantes. Tiene una variante como latinoamericana o hispana, ¿no? De un poco, pues eso, un poco Hugo Chávez, ¿no? Y vivir bien y demás. Pero está también la otra versión que es Robespierre, ¿no? Que es como el intocado, el intocable, el puritano, el perfecto, el que insulta por excesivamente bueno, ¿no? Lo recomendaban los clásicos en retórica y lo recomendaban incluso muchos moralistas, que el bien, si no está acompañado de ciertas maldades menores, es intolerable. Es más, que es mejor predicar con el ejemplo de los vicios pasados. De hecho, si te das cuenta, casi todos los santos, más que por aquello que hicieron bueno, en plan Santa Teresa de Calcuta ya empieza a ser sospechosa, ¿no? Empieza a ser sospechosa porque esta señora es demasiado buena y se le buscan, pues que de repente pues robó 5 euros aquí o yo que sé, que hizo no sé qué con los niños de no sé cuántos. Pero sin embargo, santos indiscutibles, en plan San Agustín, Santa Teresa, etcétera, que están haciendo todo el rato diciendo, yo soy una tinaja de excrementos, yo no merezco el amor de Dios, y yo he robado manzanas de niño, etcétera, etcétera, ¿no? Insistir, eso es muy interesante porque la honestidad, como virtud también tradicional, es un chantaje y una alquimia. El honesto chantajea a los demás diciendo, os voy a decir todo lo malo que he hecho para que vosotros automáticamente, por el hecho de haberlo comunicado, lo entendáis como un bien. Yo os voy a insistir, yo voy alquímicamente a transformar mis males pasados en bienes futuros. Todos los aliados que el 8M dicen, qué machista era yo, qué machista. Felizmente ya ha superado ese machismo, ¿no? Entonces es volver a lo mismo, es el chantaje o la alquimia de los males pasados se transmutan en bienes por el acto honesto de comunicarlos. Es muy interesante ese asunto. Bueno, Eminem en 8 millas, ¿no? El momento ese de la improvisación, donde en vez de atacar al otro, decide atacarse a sí mismo. Entonces volverse invulnerable por medio de la crítica y parodia irónica. Sí. En cierto modo, se erige la honestidad en contrapunto de la vergüenza. Claro. Es decir, si la vergüenza es la otredad tanto de uno mismo como del otro, sí. La honestidad es la aceptación de uno mismo tal que obliga al otro a aceptarte. O sea, es decir, Sí, tal cual. Pero claro, todos los honestos son selectivos, son discretos también. Creo que es Rousseau quien acusaba a Montaigne de retratarse de perfil, es decir, insistir en males menores del tipo que soy desmemoriado. Cuando te dice, bueno, ¿cuáles son tus grandes virtudes? Pues la gente se baja un poquito, ¿no? No sé, que soy simpático, cosas así. Pero cuando dice, bueno, ¿y cuáles son tus vicios? Odio a la gente que dice, perfeccionista, ¿no? Este rollo de mi gran vicio es soy perfeccionista en vez de que soy un envidioso y yo qué sé, y no me guarro. Soy un despistado, claro, sí. Mierda. Un despistado, ¿no? Como todo el mundo se vanagloria de su falta de memoria, nadie de su falta de juicio, ¿no? Es un tema cartesiano, ¿no? El buen sentido común, que parece el mejor de los bienes, el bien mejor repartido, el sentido común, falso. El sentido común es lo más privado que hay. Sí. Entonces, sí, la honestidad es muy tramposa. Yo, de hecho, soy un gran defensor de la discreción y de la hipocresía. De hecho, sin ella no podríamos vivir. Yo además te he escuchado defensas de la hipocresía grandes. A mí hay una que es la que más me gusta y la que más me convence, que es la de que la hipocresía es muy sincera.
O sea, que tú de un hipócrita esperas que mienta, entonces no se anula a sí misma en el momento en el que es hipocresía y no simplemente no es escuchable. El PSOE no sorprende a nadie. Efectivamente, o sea, es decir, el PSOE pues ya sabes lo que hay, no... Sí, pero que hay unos límites ahí muy finos entre la hipocresía y la cortesía, porque la cortesía básicamente es decir cosas simplemente por inercia social que no crees. Pues en plan, hoy justo veniendo en el tren, en el AVE, la chica que se sentado a mi lado me ha preguntado qué tal. Y yo le he dicho, muy bien. ¿Y tú qué? Y ha dicho, muy bien. Luego se notaba que estaba como cansadísima, se ha echado una siesta. ¿Estábamos muy bien los dos? No, lo hemos dicho porque es parte de la cortesía y se puede entender como una hipocresía menor, pero quiero decir que empiezas diciendo muy bien y terminas diciendo y terminas fingiendo orgasmos. O sea, es en la línea que lleva de decir a la gente todo el rato que estoy bien, a ¡ojo! Que Don Juan estás hecho esta noche, es muy fina. Entonces, todas las hipocresías se sostienen sobre cierta forma de cortesía. Entonces, los políticos son ultra corteses. Sí, son corteses, claro. Pero eso es radicalmente distinto de la discreción de la que hablabas antes. No, claro. La discreción prefiere no mentir. Precisamente es a sabiendas de que no puedes decir la verdad por completo ni puede ser completamente bueno. O sea, es decir, que los valores trascendentales no se imponen por sí solos, sino que son, aunque atraviesan todas las cosas, son invisibles o están ocultos o tienen que ser discretos, pues efectivamente no mentir y apartarse del mundo, no prodigarse básicamente, sí. La idea de la caballerosidad, no en el sentido quijotesco del término, sino anglosajón, ¿no? El caballero es el que no molesta. Uh-huh. No es el que busca imponer su concepto de verdad y de bondad y de belleza continuamente y que está exaltando sus virtudes ajenas y las que busca, claro. La caballerosidad está del apartarse, ¿no? Del silencio, sí. Qué bueno es el tema de la tolerancia. Si la tolerancia es virtud o no, porque para muchos clásicos, pues la tolerancia es un insulto. Tolerar y insultar, porque si tú piensas que yo estoy equivocado, es un insulto a mi igualdad de conciencia contigo que me toleres en el mal. Sí. Entonces, tal cual. Eso lo defendía mucho Gustavo Bueno, que se volvió un caudillo precisamente de garrulos, en el sentido más técnico del término. Es decir, gente que empieza a hablar y no para. ¿Que va con garrotes? Claro, gente que va con garrotes, efectivamente. Y por ese motivo, por su por su elogio de la intolerancia. Uh-huh. Pues bueno, no vamos a alargarnos mucho más. Entonces, si te parece bien, antes de irnos, te voy a pedir que hagas dos cosas. Que nos digas a alguien para que venga aquí a divertirse en el hormiguero. Y luego le vais a enseñar este clip. Efectivamente, claro, porque así le decimos, ven, que lo ha dicho Ernesto Castro, que al fin y al cabo tal. Y el dinero en el banco. Efectivamente, no, eso la verdad que estoy en contra. Alguien que te gustaría ver aquí y luego un mito que te gustaría ver también. ¿Con esa persona en concreto? O con esa o no, eso ya a tu propio criterio. Ostras. A ver, yo una persona que yo soy su apóstol, es decir, yo soy el que va por estos mundos del Señor clamando su palabra y diciendo que es un gran sabio, es José María Bello Morillas. Cualquiera que me haya escuchado, me haya visto algún vídeo mío, sabe que yo soy un José María Bellidista y el pobre hombre tiene un canal de YouTube donde tiene una biblioteca ideal que es su propia casa, espectacular su manejo bibliográfico y su erudición y su sabiduría, y a mí me parece que con él deberíais plegaros a que él explicara un mito que trajera él. Es decir, que él podría traer un mito de Kirguistán, ¿sabes? De un pueblo de Kirguistán, un mito que tan solo conoce él y que podría explicar él perfectamente. Entonces, en este caso sería un mito a la carta. Es que trajeras a José María Bello Morillas y él pusiera el mito. Porque ya digo que él sabe tanto que puede sorprender bastante. Pues tienes que mirar allí a la cámara y decírselo a José Bueno, María. José María, te esperan aquí en Leyes Viejas. Tendrás que venirte a Madrid o ellos irse hasta Jaén a entrevistar a este sabio viejo también. Ilegal y de ley. Pues nada, así, ¿no? Adeu. Muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por querer hacer el podcast con nosotros. Un gusto. Pues ya está. Estamos fuera.